Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Claudio Santibáñez y en representación del Comité de Educación Continua de la Sochicar, miembro activo, tengo el agrado de presentar a ustedes esta webinar, probablemente la última del año, con unos invitados de muy alto nivel académico que nos van a acompañar a poder conversar acerca del consenso de expertos sobre el manejo de patología coronaria aguda y enfermedad pericárdica aguda en pacientes con cáncer. Para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Rodrigo Carrasco, cardiólogo oncólogo, fellowship en cardiología de la Universidad de Toronto y miembro del grupo de trabajo de cardiooncología de la Sochicar, quien estará a cargo de la presentación de esta guía. Además, nos van a acompañar tres grandes colegas, cardiólogos, ecocardiografistas, la doctora Pamela Rojo, por todos muy conocido, cardióloga especialista en ecocardiografía, jefa del servicio cardiovascular de la Clínica Dávila, profesora asociada de la Universidad de los Andes, la doctora Carla Tiznado, cardióloga, ecocardiografista adulto del Hospital Base de Osorno y de Clínica Alemana de Osorno, y el doctor Carlos Echeverría, cardiólogo, ecocardiografista del Hospital de La Serena. A continuación, con ustedes, sin más que agregar, dejo con ustedes al doctor Carrasco para que iniciemos esta nueva webinar, actividad académica que nos enriquece a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar en este webinar. Es un gusto estar con la Sociedad de Cardiología después de haber estado un tiempo afuera. Y bueno, en los próximos minutos vamos a estar analizando un poco el manejo de tanto el síndrome coronario agudo como enfermedad pericárdica aguda en pacientes cardio-oncológicos. Básicamente vamos a basarnos en las guías recientes que han sido entregadas por la Sociedad Europea de Cardiología, y básicamente en base a ellos algunas recomendaciones prácticas para el día a día de estos pacientes. ¿Se ve bien? Perfecto. No sé si me están viendo. No. Allá. ¿Ahora sí? Ahora sí, Rodrigo. Ya, muchas gracias. Bueno, para comenzar, decir que estas guías de cardio-oncología recientemente presentadas tienen un continuo del manejo y approach de estos pacientes desde el diagnóstico del cáncer, durante el tratamiento del cáncer, después del primer año y posteriormente a largo plazo. Esta guía incorpora 272 nuevas recomendaciones, por lo tanto es muy extensa, abarca diferentes tópicos, pero nosotros nos vamos a centrar en unos capítulos muy particulares que tienen que ver con diagnóstico y manejo de toxicidades agudas, en particular el síndrome coronario agudo y la enfermedad del pericardio. Y además quisimos agregar en forma inicial un aspecto bien importante de las guías, que también es relevante para lo que vamos a presentar a continuación, que tiene que ver con la estratificación de riesgo de toxicidad cardiovascular de las terapias cuando uno va a comenzar los tratamientos. Tenemos así que esta evaluación de los pacientes en una condición basal considera 6 puntos relevantes que básicamente dependen de aspectos que uno puede sacar de la evaluación clínica, como tratamientos previos, factor de riesgo cardiovascular clásico, algunos elementos del examen físico, y además algunos test complementarios que van a ir variando, como vamos a ver más adelante, según el tipo de tratamiento oncológico y según las características del paciente. Para esta evaluación basal inicial nos basamos en la evaluación de riesgo que básicamente se originó hace un par de años a través de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y del ICOS, que es la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología, y que básicamente a través de considerar las principales clases de terapia
evalúa cuáles son los factores de riesgo más relevantes para cada tipo de terapia y según qué factores, porque recordar que algunos factores de riesgo son más relevantes en algunos tipos de terapia versus otros, se permite hacer una estratificación del riesgo de los pacientes desde bajo hasta muy alto riesgo, dependiendo del riesgo futuro de cardiotoxicidad. Ahora, esto en forma práctica se implica que los pacientes son básicamente estratificados y nos permiten, para una terapia en particular, como en este caso, por ejemplo, las antraciclinas, estimar si tienen un muy alto riesgo, un riesgo moderado o bajo riesgo. Y en base a eso nos va a dar una cierta fuerza de la recomendación en base a la fuerza de recomendación, desde altamente recomendado, clase 1, hasta recomendable en algunos casos y podría ser recomendable. En eso nos permite hacer una approach general, básicamente determinando estos pacientes en bajo riesgo, moderado o alto riesgo. Tenemos así que, por ejemplo, en pacientes de bajo riesgo pueden seguir la rutina con los oncólogos y solamente ser referidos en caso que presenten eventos de cardiotoxicidad, hasta pacientes de muy alto riesgo que siempre deben ser referidos al cardiólogo que esté viendo pacientes cardiooncológicos o al cardiooncólogo, y obviamente derivarse cuando existen algunos eventos previos. Y tenemos finalmente los pacientes de riesgo intermedio, que podría considerarse en algunos casos, dependiendo de la complejidad de comorbilidades o el tipo de tratamiento, derivarlo a cardiólogo encargado de cardiooncología. Ahora, ¿qué podemos decir de la enfermedad coronaria en estos pacientes con cáncer? Sabemos que los pacientes con cáncer per se tienen un mayor riesgo cardiovascular, traducido en mayor cantidad de eventos, tasas de eventos tromboembólicos arteriales. Estos pacientes tienen más eventos cardiovasculares machados por la edad, sexo y otros factores de riesgo comparado a pacientes sin cáncer. Y además estas tasas son más altas en pacientes a medida que más avanzado es el cáncer. Y lo que se traduce y lo que estamos viendo en este caso en particular es a una mayor incidencia de casos de infarto en los pacientes con cáncer. Ahora, ¿cuáles son las causas de un mayor riesgo de enfermedad coronaria en estos pacientes? Básicamente, que los pacientes con cáncer tienen mayor enfermedad coronaria porque comparten factores de riesgo comunes. Además, los efectos, como vamos a ver, de toxicidad del cardiovascular de los tratamientos oncológicos, y por otra parte, porque estos pacientes per se tienen un mayor estado proinflamatorio y protrombótico en comparación a los pacientes sin cáncer. Para contextualizar este problema, aquí a nuestro grupo de Toronto nos tocó realizar esta revisión, pero que sirve en forma didáctica para entender un poco la cardiopatía coronaria de los pacientes con cáncer. Y básicamente tenemos diferentes niveles, y entre ellos, primero, evaluar factores de riesgo compartidos entre el cáncer y la enfermedad coronaria, que incluyen el envejecimiento, factores de riesgo tradicionales, bajo nivel socioeconómico, el CHIP, que básicamente es clona hematopoiesis de potencial indeterminado, inflamación, hiperinsulinemia. Por otra parte, los efectos de terapias oncológicas, como la fluorpirimidina, que son las más utilizadas y conocidas generalmente de más larga data, las terapias target, como inhibidores VEGF, TKI, terapias endocrinas, inhibidores de aromatasa, agonistas GNRH, inmunoterapias, inhibidores de proteasoma y la radioterapia. Por otra parte, también hay características particulares de la enfermedad coronaria en los pacientes con cáncer. Y eso es bien relevante porque estos pacientes tienden a tener más vasoespasmo por una mayor disfunción endotelial. Además, tiende a haber más trombosis arterial. Hay mayor velocidad de progresión de aterosclerosis. Esto ha sido bien caracterizado por los pacientes, por ejemplo, con checkpoint inhibitors. Además, las lesiones tienden a ser muy difusas y proximales. Y tienden a presentarse mayormente como infartos supra desnivel del ST en comparación a pacientes sin cáncer. Además, tenemos que existe un manejo subóptimo, y esto es muy relevante porque tenemos que hay menores niveles de terapia médica óptima para enfermedad coronaria en los pacientes con cáncer. Hay una menor frecuencia de angioplastía primaria en casos de infarto con supradesnivel del ST. Y también mayores tiempos de revascularización en casos de síndrome coronario sin supradesnivel del ST. Además, más frecuentemente reciben stent BMS cuando se realiza la angioplastía. Y
Por lo tanto, tratamiento subóptimo, además por estos factores de riesgo incrementados, tenemos que los pacientes tienden a mayor riesgo de discontinuar la terapia contra el cáncer, aumentan las complicaciones de sangrado, tienen mayores tasas de readmisión por infarto, tanto por infarto post-stent o por sangramientos después de la angioplastía, y por lo tanto eso se traduce en un mayor riesgo de mortalidad general comparado con pacientes sin cáncer. Ahora, volviendo a las guías de cardio-oncología, la guía nos entrega recomendaciones específicas para el manejo de enfermedad coronaria, y en lo que estamos viendo ahora, síndrome coronario agudo, en la guía se comenta que hay drogas que incrementan la velocidad de aterosclerosis y ruptura de placa. Entre están las terapias deprimidores de andrógeno, como ya les comenté, los checkpoint inhibitors, el nilotinib, panotinib, la radioterapia, los VEGF inhibitors, otros que incrementan el riesgo de vasoespasmos, como la bleomicina, fluorpidiminas, taxanos, VEGF, alcaloides de la vinca, y otros incrementan el riesgo de trombosis coronaria, como los agentes alquilantes, checkpoint inhibitor, anticuerpos monoclonales, quimioterapia con platino, etc. Tenemos además que en el manejo agudo se hace una recomendación importante en los pacientes con cáncer que se basa en este estudio del año 2021, que básicamente se hizo un propensity score en pacientes con diferentes tipos de cáncer comparado a pacientes sin cáncer, y se vio que la angioplastía primaria en caso de infarto con supradesnivel del ST estaba subutilizada, y que el pronóstico de los pacientes y las tasas de eventos de MACE eran mucho más bajos en aquellos pacientes con una angioplastía primaria versus aquellos con tratamiento médico conservador. Y estos pacientes con cáncer, igualmente, pese a lo que uno pudiera creer, no tenían mayor riesgo de complicaciones en un corto plazo asociadas a la angioplastía primaria. Por lo tanto, en resumen, este análisis nos permitió conocer que la angioplastía primaria está infrautilizada en pacientes con infarto con suprarnivel del ST, pese a que tienen menores tasas de evento y además tienen complicaciones comparables con los pacientes sin cáncer. Esto se incorporó en la guía, por lo tanto nosotros tenemos, en resumen, que se debe tratar de realizar una estrategia invasiva en todo paciente con un infarto con suprarnivel del ST o con algo riesgo de infarto sin supra si tiene una sobrevida mayor a 6 meses. El manejo conservativo solamente en pacientes que tengan una sobrevida menor a 6 meses. Una interrupción de la terapia oncológica en casos que, por ejemplo, de estas drogas que, por ejemplo, producen vasoespasmo o inestabilidad de placa. Y evaluar la estrategia de edad corta en caso de pacientes que tengan muy alto riesgo de sangrado, por ejemplo, cánceres de tubo intestinal, que es lo más característico. Y en relación a las terapias antiagregantes, aspectos bien relevantes, si el paciente tiene cáncer, trombocitopenia o síndrome coronario agudo, no dar aspirina si las plaquetas son menores a 10.000. En el mismo caso, pero en el caso del clopidogrel, no indicarlo si las plaquetas son menores a 30.000 y no indicar prasugrel o ticagrelor si las plaquetas son menores a 50.000. Por otra parte, del mayor riesgo de sangrado conocido por el ticagrelor y prasugrel puede utilizarse igualmente en pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado, es decir, no realizar generalizaciones, sino basarse en el recuento de plaquetas y el riesgo de sangrado en particular del paciente. Ahora, con respecto a la enfermedad pericárdica aguda y lo que respecta a pericarditis aguda, tenemos que en general muchos tratamientos están asociados o predisponen a enfermedad pericárdica. En la radioterapia, dependiendo de la localización cuando es torácica, algunas terapias citotóxicas, más conocidas la antraciclina, ciclofamida, citarabina, bleomicina, algunas terapias dirigidas como el ATRA, que se ocupa mucho en hematología, trióxido arsénico de dasatinib, y terapias inmunes como interleuquina, interferón y los checkpoint inhibitors. También considerar que muchos de estos pacientes pueden recibir algunas drogas como primera línea y otras como segunda línea, o pueden recibir combinación de terapias, lo que obviamente incrementa el riesgo. Ahora, un aspecto importante en los pacientes oncológicos es el diagnóstico diferencial, que básicamente tiene que ver con pacientes que pueden tener una progresión del cáncer que invada el pericardio, que puede ser una invasión local, afectación metastásica o una obstrucción del drenaje linfático. Otro diagnóstico diferencial es causas no relacionadas con el cáncer, por ejemplo, causas infecciosas en pacientes inmunosuprimidos, pacientes habitualmente hemato-oncológicos, frecuentemente pueden tener eventos de este tipo. Y para el diagnóstico diferencial, como siempre, volver a la cardiología clásica, una cuidadosa anamnesia, examen físico, siempre partir con el ecocardiograma, ver las características que nos pueda dar del derrame,
y si necesitamos elementos complementarios, pensar en el CT o la resonancia cardíaca. En general, las guías nos dicen que siempre en estos casos de diagnóstico diferencial volver a las guías del 2015 para diagnóstico y manejo de enfermedad pericárdica. Ahora, con respecto a las causas de una pericarditis aguda, la radioterapia en general es rara en la actualidad porque las dosis tienden a ser más bajas, hay mejores en las técnicas de radioterapia, por ejemplo, la posición de prono en caso del cáncer de mama, que tiende a reducir la exposición, por lo tanto los eventos de pericarditis aguda inmediato post radioterapia tienden a ser poco frecuentes, pero cuando ocurre tiende a ocurrir días a semanas después del tratamiento, generalmente autolimitada, y aquí lo importante es el pronóstico a largo plazo. Cuando un paciente tiene pericarditis aguda secundaria a un tratamiento reciente con radioterapia, y generalmente ver el seguimiento a largo plazo de estos pacientes porque tienden mayor riesgo de desarrollar a largo plazo pericarditis constrictiva. También con respecto a las terapias oncológicas convencionales, generalmente se resuelven con terapia estándar o discontinuando el tratamiento cuando actúa como gatillante. La interrupción de terapia, siempre recordar, debe ser discutido por el team de cardiólogos y oncólogos. Se recomienda el tratamiento con AINES y colchicina en ausencia de contraindicaciones, como el manejo habitual de una pericarditis, y recordar que esto siempre va a reducir la tasa de recurrencia, sobre todo cuando ha tenido un trigger, un gatillante por una terapia. Dándole a los pacientes AINE y colchicina vamos a reducir si este paciente tiene que continuar con esa misma terapia. Además, en caso de que los pacientes tengan resistencia a tratamiento con AINE y colchicina, evaluar dosis bajas de corticoides. La excepción para esto sería cuando la causa es checkpoint inhibitors, que uno directamente puede ocupar corticoides, como vamos a ver. Y tenemos, por lo tanto, los checkpoint inhibitors, que generalmente los tiempos de aparición y tienden a ocurrir la pericarditis a los 30 días, según algunos estudios retrospectivos. Generalmente puede ser de mal pronóstico cuando está asociada, dependiendo de miocarditis concomitante. Además, en los casos de pericarditis grave puede asociarse con derrame moderado o severo, y en esos casos, cuando hay una pericarditis que está asociado con un derrame moderado o severo, suspender el tratamiento, indicar corticoides en dosis alta, parecido a lo que se utiliza en miocarditis, con metilprednisolona 1 miligramo por kilo, con oscilcolchicina, y evaluar en caso que hayan signos de taponamiento o pericardiocentesis. Y se puede continuar con los checkpoint inhibitors si un paciente ha presentado un evento de pericarditis aguda asociado o no con derrame. Bueno, en estos casos, cada paciente va a depender. Si tuvo una pericarditis no complicada, puede continuar con tratamiento con checkpoint inhibitors, obviamente una vez solucionado el cuadro de pericarditis aguda, darle a ese paciente colchicina AINES y continuar con los checkpoint inhibitors. En cambio, si ese paciente requirió discontinuar tratamiento porque tuvo un derrame moderado, severo o una intervención, considerar reiniciarlo, pero discutiendo con el equipo, en discusión de equipo multidisciplinario, dependiendo de la gravedad del cáncer versus el manejo que podría tener desde el punto de vista cardiovascular. Obviamente, esperar que se haya resuelto la enfermedad pericárdica, que tenga poco líquido del derrame, que no tenga signos clínicos de pericarditis y bajo una estrecha vigilancia. ¿Y cómo se traduce esto en las guías clínicas? Que en general para el diagnóstico y manejo de la pericarditis por terapias clásicas tiende a ser muy similar a lo que se utilizaría en las recomendaciones de la guía de enfermedad pericárdica del 2015, y siempre recordar la discusión con el equipo oncológico antes de interrumpir terapia. También se recomienda siempre para el diagnóstico y manejo clínico, en el caso de los checkpoint inhibitors en particular, la utilización de la parte clínica, pero también multimodal de imágenes. Recordar que uno puede hacer diagnóstico de la miocarditis utilizando también electrocardiograma, biomarcadores para descartar que hay un compromiso de miocarditis. El tratamiento también, dependiendo de la gravedad, puede ser prednisolona o colchicina, en los casos que solamente sea una pericarditis. Y siempre cuando está asociado a un derrame moderado o severo debe suspenderse, y sin embargo eso siempre debe discutirse en equipo cardio-oncológico entre cardiólogo y oncólogo en la decisión de reiniciar terapia. Con respecto al derrame pericárdico, tenemos que habitualmente tiende a ser a veces hallazgo incidental en pacientes que tienen controles cardiológicos de seguimiento. Con respecto a todos los casos de derrame pericárdico, los tratamientos oncológicos son menos del 30% de los casos. Sin embargo, eso podría aumentar por el mayor uso de los checkpoint inhibitors,
Y recordar también que los derrames pericárdicos pueden estar relacionados con progresión de la neoplasia maligna por invasión directa, metastásica, obstrucción linfática, en los cuales se va a asociar un mal pronóstico. La presentación clínica va a depender del tamaño y velocidad de crecimiento del derrame. En los casos de taponamiento representa 30% de los pacientes, en total de todos los pacientes con taponamiento, 30% se ve pacientes oncológicos. Generalmente el desarrollo tiende a ser más lento, por lo tanto cuando pesquisamos los derrames tienden a ser más grandes en comparación con derrames pericárdicos no malignos. Y para el manejo obviamente va a depender de la causa, impacto hemodinámico, derramos pequeños o medianos entre 4 a 20 milímetros, generalmente después del diagnóstico hacer un nuevo control ecocardiográfico a la semana generalmente, y después si el paciente se mantiene estable, definir entre 4 o 6 semanas de seguimiento. Habitualmente es recomendable mantener este seguimiento mientras el paciente persista con la droga que pudo haber sido el gatillante del derrame, en los casos que se ha producido por una terapia. Y en los pacientes que están inestables, realizar la pericardiocentesis percutánea grado por eco sobre la pericardiotomía quirúrgica para minimizar las complicaciones. Y algunas particularidades del tratamiento, recordar siempre dar colchicina en pacientes que previamente han tenido un taponamiento, dejarlos con colchicina, porque esto reduce la tasa de recidiva y la tasa de tener que repetir una intervención de pericardiocentesis. En los casos causados por checkpoint inhibitor, rara vez se requiere el drenaje del derrame. En general, los derrames tienden a ser leves a moderados habitualmente. Y como ya les había comentado, considerar el tratamiento con corticosteroides, que es indicación en este caso. Y además, en los casos que hay una recurrencia después del drenaje, pese a que el paciente está con colchicina y que se ha mantenido en el seguimiento, evaluar instilación intrapericardia, agentes citostáticos como bleomicina, siempre igualmente dejarlos con colchicina, y para aquellos que existe un compromiso tumoral, evaluar la radiación en tumores radiosensibles. Otros aspectos relevantes son evaluar la ventana pleuropericárdica con pericardiotomía con balón o quirúrgica en los casos recurrentes, y en los casos que pese a eso sigan refractarios, evaluar ya una ventana pericárdica quirúrgica clásica, generalmente cuando son derrames malignos muy grandes o que se expanden muy rápidamente en el control a la semana o las 4 semanas. Y esto en las guías clínicas se traduce que la ventana pericárdica quirúrgica, si no es posible la intervención percutánea, y evaluar la instilación podría utilizarse en casos de que hay una alta recurrencia. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto que hemos presentado el día de hoy en el mundo real? Bueno, aquí se abre la discusión, aquí con nuestros colegas expertos también, así que muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Excelente tu presentación. Felicitaciones. Y para empezar nuestro diálogo del día de hoy, vamos a dejar a la doctora Tiznado. Carlita, por favor, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para el doctor Carrasco? Pregunta más que nada sobre el cambio, por ejemplo, de los pacientes de manejo invasivo, los pacientes con síndrome coronario agudo, que antiguamente se decía que era 1 año, ¿ya? Y actualmente se ha rebajado hasta a 6 meses. No sé cuál es tu experiencia con los hemodinamistas o con nuestros colegas, que por lo menos mi experiencia muchas veces si el paciente con cáncer, no, manejo conservador y lo dejamos hasta ahí, pero ahora las nuevas guías sabemos que nos dicen que andan mucho mejor. Quería saber tu experiencia en ese sentido y cómo lo han hecho ustedes con los hemodinamistas y el resto de los cardiólogos y los colegas. Bueno, en general eso ha sido una tendencia que lo pude ver cuando yo estaba en el Hospital Salvador y después también ahora en el hospital, el Toronto General Hospital, que en general al principio siempre había como una subestimación de estos pacientes, tendían a ser subtratados. En general siempre se tendía a un manejo conservador ante la incertidumbre, muchas veces el pronóstico. Pero esto ha cambiado radicalmente con algunos tratamientos, como hemos visto algunas nuevas terapias como los checkpoint, CAR T-cells, algunos cánceres que antes tenían muy mal pronóstico ahora son prácticamente enfermedades crónicas. Por lo tanto, esto yo creo que es un cambio que debiera generarse a poco, pero insistir nosotros
como cardiólogo de que un paciente, si tiene una sobrevida mayor a 6 meses, debiera realizarse un manejo invasivo igual que un paciente no oncológico. Y por lo que ya habíamos comentado, que cuando se ven grandes análisis, estos pacientes generalmente tienen un beneficio sobre un manejo conservador, y por otra parte no tienen mayores tasas de complicaciones, por lo menos a corto o mediano plazo. Así que por lo tanto el concepto sería tratar de discutir con el equipo de cardiología intervencional y tratar de realizar el procedimiento invasivo, pero esto yo creo que va a ser algo progresivo a medida que se vayan conociendo los buenos pronósticos que tienen estos pacientes oncológicos. Por último, mejorar la calidad de vida, ¿no es cierto?, los últimos meses, así que yo creo que es fundamental. Doctor Echeverría, por favor, ¿algún comentario, alguna pregunta para el doctor Carrasco? Sí, bueno, primero felicitar al doctor Carrasco. Realmente la presentación fue muy buena y muy clara y muy orientada también a establecer cómo las guías de alguna manera nos llevan a manejar mejor estas complicaciones en esta población de pacientes. Yo quisiera preguntar un poco, poniéndonos en un escenario más concreto, en un paciente oncológico que presenta, por ejemplo, un síndrome coronario agudo, secundario a un infarto que tiene supradesnivel del ST, y donde nosotros nos vamos a enfrentar a una situación concreta de utilizar terapias que puedan modificar positivamente el pronóstico agudo de la enfermedad coronaria. En ese paciente oncológico en particular, en donde tenemos que tomar en cuenta factores como el riesgo hemorrágico de las intervenciones que vamos a hacer, el riesgo trombótico de la enfermedad oncológica, el saber cuál es el pronóstico de vida que ese paciente tiene, el tratamiento que está recibiendo. ¿Cómo él ordenaría y propondría el manejo en la práctica en un paciente concreto que tiene un cáncer activo que está siendo tratado y que ingresa por un infarto con supradesnivel del ST, en donde nosotros tenemos que tomar la decisión de reperfundir? Muy buena pregunta, y es generalmente cómo llegan estos pacientes. Generalmente hay algunos cánceres que se sabe por asociación de factores de riesgo, por ejemplo, cáncer de pulmón, cáncer de colon, que generalmente los pacientes tienen una enfermedad coronaria previa no conocida, asintomática, y que durante su terapia hacen eventos, como en este caso un síndrome coronario con supradesnivel del ST. En ambos casos, ha cambiado dramáticamente el pronóstico de los pacientes luego de algunos nuevos tratamientos. Por lo tanto, ante el manejo inicial, y muchas veces el pronóstico se sabe después de respuesta a terapia. Por lo tanto, ahora eso sí, uno con los nuevos tratamientos uno tiene una cierta seguridad que la mayoría de estos casos van a ser muy buen pronóstico. Por lo tanto, el manejo sería igual que cualquier otro paciente, realizando una angioplastía primaria. Y ahora, en términos de definir doble antiagregación o antiagregación acotada, en general va a depender de las características del paciente. Por ejemplo, si el paciente de cáncer de colon ya fue operado, quizás nosotros ya somos más laxos, por ejemplo, a dar doble antiagregación. Si ese paciente va a requerir ser operado y era una terapia, por ejemplo, neoadyuvante, vamos inicialmente a ver una terapia DAP con un antiagregante o una terapia DAP acortada. Pero en general siempre sería tratar de hacer el tratamiento más óptimo posible desde el punto de vista cardiovascular. Obviamente en esos casos, si la droga tuvo un rol, detener el tratamiento hasta que obviamente el paciente esté estable, y definir nuevamente, aquí muy importante, la interacción entre el cardiólogo y el oncólogo y el cardiólogo intervencional para ver el mejor momento cuando reiniciar terapia. En este sentido, por ejemplo, a veces pacientes tienen enfermedad multivaso, se resuelve la arteria culpable y los otros vasos son un poco límite dudosos. Y el paciente tiene que, por ejemplo, reiniciar una terapia que tenía efecto vasoconstrictor, como los fluoracilos. En ese caso, lesiones moderadas, uno hace un test provocador de isquemia y en condiciones límite definir en conjunto, resolver ese paciente, que ese paciente tal vez uno podría haber tenido un manejo conservador en un vaso con una isquemia límite,
pero en el caso particular, como va a recibir fluoracilo, uno tiende a intervenirlo. Entonces aquí el concepto, y muy buena la pregunta, es que es muy relevante la conversación que se tenga con el oncólogo, el cardiólogo intervencional, y básicamente después cuando se continúe lo que se decía de tratamiento. Doctor Carrasco, hay una pregunta del público que aprovecho de hacértela porque va justo más o menos en el contexto de lo que estaba usted respondiendo, respecto a qué plan de estudio y tratamiento se debe realizar en un paciente que presenta un síndrome coronario agudo y que está en tratamiento con 5-fluoruracilo. Yo creo que insistir un poquito desde el inicio de los factores de riesgo. Claro, ello. eso es bien importante. Aquí hay ciertas drogas y eso es lo que nos va a ayudar las guías. En una realidad, en nuestra realidad sin guía, ese paciente muchas veces con factor de riesgo conocido, llega al oncólogo, parte terapia y tiene este evento de síndrome coronario con supradesnivel o sin supradesnivel, que tiende a ser más frecuente en los pacientes oncológicos. Pero en estas condiciones, ahora incorporando los elementos de la guía, ese paciente habría requerido una evaluación previa, se habría definido un nivel de riesgo y probablemente se había diagnosticado la enfermedad coronaria previa. O sea, por lo menos habría estado full tratamiento médico, con estatina, aspirina, obviamente, dependiendo del riesgo de sangrado, y probablemente con estrategias que no son tan complejas ni tan invasivas, podríamos reducir una buena parte de los eventos. Ahora, eso va a requerir de tiempo porque requerimos que los oncólogos nos deriven los pacientes a tiempo, que puedan determinar cuáles son los pacientes de alto riesgo. Entonces aquí viene el desafío para todos los cardiólogos en general, contactarse con sus oncólogos, contactarse con su hemato-oncólogo, definir cuáles son los pacientes al menos de riesgo moderado, riesgo alto o muy alto, y que esos pacientes obviamente se puedan tener una evaluación inicial, con lo cual, por ejemplo, muchos de estos eventos podrían prevenirse. Probablemente ahí está el kit del asunto. Ahora, pensemos por ejemplo en nuestro país, que uno de los cánceres más frecuentes en los hombres es el cáncer de próstata, ¿no es cierto? Y muchos de ellos van a estar en terapia hormonal, que por años hemos interrogado a todos nuestros pacientes de edad, hipertensos, a veces un poquito obesos, la mayoría diabéticos, dislipidémicos, con sobre 70 años, sedentarios, y tienen un cáncer de próstata y sabemos todos, y hemos tenido miles de pacientes que les dejan su terapia hormonal, ya sea inyectable o oral. Considerando que este cáncer es tan frecuente aquí en Chile, ¿qué debemos hacer? No hemos andado muy bien los cardiólogos en la protección de los factores de riesgo, por eso es que la principal causa de muerte en Chile sigue siendo la enfermedad coronaria y cardiológica. ¿Cómo lo debemos hacer? Eso es un súper buen punto, porque ahora recientemente en el último GICOS, que se realizó justo aquí en Toronto, hace un mes y medio atrás, básicamente se mostraron los resultados que habían algunas estrategias en los cuales algunos de los trials nos tocó participar, que básicamente eran evaluar un control cardiológico en los pacientes con terapia de cáncer de próstata, y evaluando las diferencias entre agonistas y antagonistas, para ver si había algún beneficio con alguno. Pero lo que se pudo ver y lo que sorprendió es que si uno tiene un alto control de los factores de riesgo cardiovascular, en general no hay mucha diferencia entre agonistas y antagonistas. Pero en el mundo real podrían haber diferencias con ambas intervenciones, básicamente porque los pacientes no se controlan. Entonces, estos ensayos clínicos en realidad sirvieron para dar mucha más fuerza que pacientes bien controlados desde el punto de vista de factores de riesgo cardiovascular, la mayoría de los eventos podrían ser prevenibles. Así que en ese caso, nuevamente, aquí con los urólogos, al momento de partir terapia, que los urólogos sean capaces de definir pacientes que pudieran tener ciertas comorbilidades y de alguna manera realizar una especie de blanqueo, optimización de terapia al momento que el paciente vaya a partir su terapia de cáncer de próstata. Obviamente no retardar el tratamiento, tratar de optimizar las horas con ese paciente, si hay que optimizar las terapias de factor de riesgo cardiovascular, estatina o antihipertensivos, tratar de darle ahí unos sobrecupos y hacer todo lo más ágil posible, obviamente, pero marca una muy significativa diferencia en este grupo de pacientes de cáncer de próstata.
Y lo otro es que los objetivos terapéuticos tienen que ser bien estrictos, bien de prevención secundaria, no prevención primaria, aunque no hayan hecho todavía el síndrome coronario agudo. Hay varias preguntas, doctor Carrasco, porque tienen muchas dudas respecto a por qué hay síndromes coronarios con trombosis cuando lo más frecuente en cáncer es que haya fenómenos hemorrágicos. Entonces, lo que quieren como... si por lo que logro entender es por si los pacientes con algún tipo de cáncer que tengan mayor riesgo de eventos hemorrágicos, ¿debemos modificar los antiagregantes plaquetarios? Sí, ¿O esa es los una muy buena usamos pregunta. Y igual aquí que la... algo aquí que también nos traduce por qué la guía tiende a ser un poco compleja para cada tipo de droga y va evaluando en grupos particulares. Y van a ver que incluso incluye algunos subtipos de enfermedades hemato-oncológicas. Y eso porque muchas veces cada enfermedad tiene algunas realidades diferentes. Por ejemplo, el CLL, la leucemia linfocítica crónica, por ejemplo, tiene más riesgo de sangrado del habitual. Entonces hay algunos estudios que estaban evaluando, por ejemplo, estos pacientes tienden a, muchos de ellos, tener terapias con ibrutinib, que a su vez incrementa el riesgo de fibrilación auricular, por ejemplo. Sí. Y en estos casos, que si bien no es antiagregante, es terapia anticoagulante, pero se ha visto que estos pacientes podrían tener mayor riesgo de sangrado per se y que muchas veces, por así decirlo, el HAS-PLET sería mucho más alto en estos pacientes versus aquellos pacientes con otro diagnóstico oncológico. Por lo tanto, aquí, mientras no exista recomendaciones específicas para cada terapia, va a haber que evaluar caso a caso, en el sentido de que muchos de estos pacientes hemato-oncológicos, por ejemplo, basarse en el recuento de plaquetas, también en el tipo de droga, recordar que algunas drogas inducen riesgo de sangrado, otras que interaccionan con algunos de los nuevos anticoagulantes. Así que en general, la recomendación sería que si bien estos pacientes pueden tener más eventos tromboembólicos en general, y que uno tendería a darles más terapia anticoagulante, recordar también que existen muchos factores que van a propender más a sangrado. Por lo tanto, volviendo a un poco a lo clásico de la cardiología, evaluando caso a caso para definir qué es lo mejor para cada paciente. Doctora Tiznado, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieras hacer? ¿No? Está muteada. Mutada. ¿No se escucha? Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, para el doctor Carrasco, una consulta, que uno, no sé, de repente está en la consulta, pacientes derivados del oncólogo, y uno le hace la escala de riesgo para cariopatía coronaria y te sale moderado o elevado. Uno le pide lo clásico, ¿cierto? El electro, el perfil lipídico, la glicemia, el ProNP y todo. ¿Qué rol tienen estos casos en el angioTAC coronario? Esa es mi consulta. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En general, a nosotros muchas veces con ciertos tipos de neoplasias que se ve extensión de neoplasia, tienen CT de tórax, no CT coronario, y tendemos a ver a veces calcificación importante de hallazgo. Igualmente en estos pacientes siempre es recomendable hacer un angioTAC coronario, porque muchos de estos pacientes hay que cuantificar el nivel de lesión. Igualmente, a pesar de que uno probablemente va a empezar terapia con estatinas, pero debe cuantificar en esto consideración de riesgo. Y en general, uno tendería, cuando son pacientes de riesgo moderado o alto, y que, por ejemplo, un paciente de un riesgo moderado, pero que va a iniciar terapia con checkpoint inhibitors de largo plazo, por ejemplo, un paciente con un melanoma, que puede estar muchos años con tratamiento, prácticamente una terapia crónica, que sabemos que incrementa la progresión de potenciales placas. Uno en esos casos, en este riesgo moderado, que si bien uno es más laxo, la indicación no va a depender de cada centro, uno tendería a hacerlo con este tipo de drogas que incrementan la progresión de placas de ateroma. Perfecto. Muchas gracias. Doctor Echeverría, ¿algún comentario, alguna pregunta que tengas? Sí, también al doctor Carrasco. Es un comentario que él seguramente me va a corregir.
pero que es una percepción personal que yo tengo, en el sentido de que, en general, como comunidad médica, estoy hablando también de los cardiólogos, todavía como que nos cuesta asumir que el cáncer activo, es un factor de riesgo cardiovascular más. Y que pareciera que el solo hecho de considerarlo factor de riesgo y que por lo tanto debiéramos optimizar el manejo de los factores de riesgo cardiovascular que ese paciente tiene, no parece ser suficiente, porque a su vez debiéramos estratificar de acuerdo al tipo de cáncer, de acuerdo al tipo de terapia, como bien lo mencionaba, la longitud de la terapia, y a veces los estudios que nosotros hacemos debieran ser selectivos, considerando en su totalidad lo que el paciente va a enfrentar por delante. Y probablemente la clínica, el examen físico, no va a ser suficiente para proteger al paciente en virtud de la longitud de terapia, el tipo de droga, el tipo de cáncer, etcétera. No sé cómo lo ves tú, porque por lo menos mi percepción es que todavía nos falta aproximarnos mucho más a esa realidad como equipo de salud. Sí, bueno, efectivamente, como ya habíamos comentado, existe una asociación importante de los factores de riesgo cardiovascular o de enfermedad cardiovascular en general en estos pacientes oncológicos. Y considerar lo que comentaba usted, doctor, es que muchos de estos pacientes van a requerir una primera línea, segunda línea, tercera línea, tratamientos crónicos. Yo, así de forma anécdota, yo me acuerdo cuando estaba en El Salvador, año 2011, como internista, paciente con Herceptina, y que 39 años ya es un evento coronario. La paciente fracción de eyección peri 45, esa paciente todavía, desde el 2011 hasta ahora, todavía está en tratamiento con Herceptina, porque tuvo enfermedad metastásica. Afortunadamente ahí mis colegas del Hospital Salvador continuaron el manejo, así que, pero para que uno se haga una idea de que el hecho de controlar a estos pacientes aún debiera ser mucho más que otros pacientes, por el hecho de que probablemente va a estar sometido a terapias cardiotóxicas que van a incrementar el riesgo per se que podría tener. Así que, así como comentaba la doctora Tiznado en algún momento, pacientes que habitualmente podrían tener un riesgo moderado, que uno trataría de hacer, no darle ser tan intensivo de terapia, en estos pacientes hay que ser muy intensivo. Porque, por ejemplo, un paciente con checkpoint inhibitors, después de 3 años, va a ser muy significativo cómo fue su LDL al momento de iniciar terapia. Eso le va a cambiar pronóstico a un paciente que probablemente después va a requerir un tratamiento intervencional, etcétera. Así que eso es bien relevante y que yo creo que poco a poco, cuando estemos más familiarizados con estas nuevas drogas oncológicas y veamos los buenos resultados y veamos a estos pacientes con cáncer metastásico de más de 10 años, nos vamos a dar cuenta que tenemos que cuidar mucho su corazón, porque ese paciente va a recibir probablemente muchas drogas cardiotóxicas. Doctor Carrasco, aquí hay una pregunta buenísima, compleja. Así que un colega nos pregunta, ¿hay alguna razón para privilegiar, y esto es por la realidad de nuestro país, trombolisis versus angioplastía en un síndrome coronario agudo en un paciente con un cáncer? Muy buena pregunta. De hecho, algunas veces en algunos centros habían pequeños estudios, en realidad pilotos, que trataron de evaluar el potencial de beneficio. Por ejemplo, terapias con cisplatino tienden a ser muy proagregantes y a veces pacientes que tenían aneurismas coronarios tienden a hacer trombosis coronaria. Y en esos pacientes muchas veces, a veces se hace el estudio intervencional, a veces se realizan anticoagulantes, pero a veces también tienen asociadas algunas placas. Y en algunas, con algunas drogas en particular, se había visto que potencialmente un tratamiento trombolítico podría ser tal vez más efectivo por este contexto protrombótico. Sin embargo, aún no existe evidencia para ello. Probablemente existen algunos subgrupos de pacientes que efectivamente podrían tener algún grado de mayor beneficio, pero todavía no hay estudios
randomizados grandes que hayan evaluado que pudiera haber una ventaja sobre la angioplastía tradicional. Ahora, pensando en la realidad de nuestro país, probablemente pensar que en un lugar donde no tengan angioplastía primaria, es cierto que no habría una contraindicación completa, ¿no es cierto?, para hacer Sí. trombolisis. ¿No? Exacto. La única contraindicación relativa va a depender en algunos cánceres de intestino, que puede ser Exacto. cáncer, por ejemplo, un cáncer de colon, que estén de alguna manera, que estén activos con hemorragia activa. Esa Exacto. sería la única contraindicación, pero en realidad la mayoría de los otros casos, en realidad perfectamente, Podría. y efectivamente aquí como se recomienda la angioplastía primaria, se debe recomendar realizar un tratamiento trombolítico si el paciente no tiene una contraindicación de peso que contraindique Exacto. la trombolisis. Sí, todo muy buena. Doctor, respecto a la pericarditis, en realidad ahora ha llegado la colchicina, ¿no es cierto?, como una gran ayuda para muchos casos y acá, por lo que usted nos comentaba, ha sido muy buena para evitar las recurrencias me gustaría insistir un poquito en el sentido de qué dosis serían como las más óptimas para un paciente que tiene una pericarditis más bien recurrente, o como puso usted, que no tuviera un derrame ni muy severo, y con valores ecocardiográficos no mayores de 20 milímetros, ¿no es cierto? Sí, ese es un aspecto bien importante. Hay muchos pacientes que están con algunas drogas que inducen pericarditis, por ejemplo, una de ellas del dasatinib en pacientes hemato-oncológicos, y la experiencia que hemos tenido, que muchos de estos pacientes a veces, por ejemplo, si uno parte de dosis de colchicina 0,5, creo que la dosis en Chile, 0,5 miligramos por día, por ejemplo, no tienen buena respuesta, pero con 0,5 cada 12, nosotros en Canadá tenemos 0,6 cada 12, que es prácticamente lo mismo, vemos una respuesta bien efectiva. Y lo relevante de esto es que muchos de estos pacientes, a veces pacientes que van a estar con estas terapias en forma crónica, tenemos, por ejemplo, hacen un evento de pericarditis, les tratamos con colchicina, 3 meses, 6 meses, les suspendemos tratamiento, vuelven a hacer una recurrencia de la pericarditis, volvemos a dar tratamiento y muchos de esos pacientes a veces quedan con tratamientos prácticamente crónicos de colchicina. Y algo muy importante es las dosis de tratamiento, porque muchas veces estos pacientes, por ejemplo, que están 0,5 cada 12 durante un año, y el paciente nos pregunta, doctor, ¿puedo bajar la dosis de este medicamento? Tratamos de bajar la dosis a 1 al día y en la mayoría de los casos vemos diferencias bien significativas y los pacientes tienden a presentar esta recurrencia. A veces no con la severidad de cuando no estaban con la colchicina, pero igualmente tienden a ocurrir. Por lo tanto, un elemento muy importante es que generalmente los pacientes debieran estar con al menos dosis de 0,5 cada 12 cuando han tenido o un evento de pericarditis asociada a droga, o por otra parte cuando han tenido un evento de pericarditis que se asoció a derrame pericárdico, incluso que puede ser leve o moderado, pero generalmente tendería a recomendarse. Y eso es algo muy relevante porque generalmente las diferencias de dosis van a variar muchísimo la respuesta al tratamiento. Doctor Echeverría, ¿alguna pregunta que quieras hacer? Sí, es buena la idea de movernos un poco en el ámbito ahora de la pericarditis, que mencionó muy bien el doctor Carrasco, y un poco para todos quienes nos están escuchando, la pregunta sería, ¿cuál sería nuestra aproximación en general al paciente oncológico en el que estamos viendo por algún medio de imágenes, que puede ser incluso una radiografía de tórax, que muestra una silueta cardíaca anormalmente grande? ¿Cuál sería la aproximación teniendo presente que en el paciente oncológico la clínica a veces es atípica porque el paciente oncológico tiene síntomas múltiples que pueden hacer difícil la anamnesis? Es un paciente inmunocomprometido muchas veces que está más propenso a complicaciones infecciosas y, como bien mencionaba el doctor Carrasco,
por el hecho de estar sometido a terapias, el 30% de los derrames que se ven en los pacientes oncológicos se pueden atribuir a las terapias oncológicas, y en otro escenario, cuando es por el cáncer, en general implica un pronóstico de una enfermedad más avanzada, más sombrío. El clínico que se enfrenta a un paciente oncológico, por lo tanto, está frente a una serie de disyuntivas, tanto diagnósticas como cuándo sospechar un tipo de etiología u otro. Y sería muy valioso tal vez escuchar tu opinión en el sentido de cuál sería la aproximación al paciente y si tú justificarías que con determinadas terapias el seguimiento ecocardiográfico pudiera ser distinto en algunos pacientes que en otros que estén más supuestamente expuestos a tener pericarditis con algunos agentes específicos. Sí, muy buena pregunta, y de hecho eso habitualmente nos ocurre con pacientes, con algunos subtipos de pacientes hemato-oncológicos. Generalmente, efectivamente, el diagnóstico es de hallazgo, muchas veces. Muchos de estos pacientes tienen compromiso mediastínico o pueden tener compromiso pericárdico. Entonces, de alguna manera, es muy importante la interacción con el hemato-oncólogo, porque por una parte, si es secundario a la droga o secundario al cáncer, porque incluso el paciente puede estar paradójicamente con un derrame cuando es oncológico, que con el tratamiento que también induce derrame, muchas veces tiende a mejorarse cuando la causa es oncológica. Entonces aquí un aspecto muy relevante, la mayoría de los pacientes efectivamente, como decía usted, doctor, van a ser de hallazgo. El siguiente punto es evaluar cómo está este paciente, si está inmunocomprometido, el diagnóstico diferencial y otras causas secundarias. En relación a la progresión, a veces con los hematólogos, ver cómo están algunos scores de progresión, de algunos parámetros sistémicos de enfermedad hematológica. Y cuando en estos casos el paciente no está con un cuadro infeccioso concomitante, no está, bueno, o se descarta en el caso de que el paciente está inmunocomprometido, que a veces pueden ser subclínicos, algunos cuadros subclínicos. Después se descarta con el hematoncólogo también que, por ejemplo, sea causa oncológica. En esos casos ya por diagnóstico, por rule out, por exclusión, llegamos a que se deba la terapia. En primer momento, si un paciente que tiene un estado muy avanzado, muchas veces tratamos de no suspender la terapia. Por ejemplo, dasatinib, pacientes jóvenes muchas veces, hemato-oncológicos, que tienen buen pronóstico con esa terapia, le partimos colchicina en dosis alta, a veces más alta que esto, 1 cada 12, a veces hasta 2 cada 12, con tal de que el paciente no detenga su terapia porque es muy relevante, y después de alguna manera ir titulando. Pero yo resumiría que efectivamente, como decía usted, doctor, tiende a ser de hallazgo, después hacerlo de diagnóstico de exclusión, si el paciente está inmunosuprimido, descartar infecciones, descartar que sea progresión, y cuando llegamos que es por la droga, evaluar también, mantener siempre la droga, sobre todo en los casos en que el paciente tiene un buen pronóstico, si puede continuar con esta. Hay una pregunta, Rodrigo, perdón. Una colega, la doctora López, nos dice, ¿hasta cuántos años yo le puedo echar la culpa a la terapia oncológica el que el paciente haga un síndrome coronario agudo? Y aquí ella pone un caso que justamente no es para echarle la culpa, pero podríamos usarlo. Ella pregunta porque le tocó ver un paciente que tuvo un cáncer testicular hace 20 años y ahora llegó con un infarto sin supra. Bueno, ahí sabemos que cáncer testicular habitualmente, asumo yo que quedó sin terapia específica, así que no, pero en realidad tal vez explicar que hay otras cosas como la radioterapia, algunos otros cánceres, ¿tú se lo puedes concretizar? Sí, en general hay algunas terapias que van a tener este efecto, como las fluorpiriminas, por ejemplo, que es mayor su efecto de vasoconstricción coronaria, pero otras drogas que tienden a aumentar la velocidad de progresión. Y uno de ellos, que es muy relevante, es la radioterapia, que si bien ahora comenté que la radioterapia tiende a ser baja la frecuencia en casos de pericarditis aguda, es muy relevante cuando tenemos afecciones crónicas del pericardio, pero sobre todo la radioterapia cuando incluye, por ejemplo, un cáncer de mama izquierdo o radioterapia al mediastino.
En estos casos hemos visto que, por ejemplo, pacientes muchas veces se adelantan la tasa de evento, es decir, en pacientes con linfoma Hodgkin o no Hodgkin de menos de 20 años que recibieron tratamiento, o cáncer testiculares que recibieron algunas veces ciertas radioterapias, por ejemplo, por metástasis pulmonares, etcétera, muchas veces vamos a ver una tasa de evento a los 30 años que se comportarían como que ese paciente tuviera 65 años. Y eso está asociado a un incremento de mortalidad, lesiones que tienden a ser mucho más complejas, perdón. Muchas veces estas terapias, además del mediastino, cuando estos pacientes tienen enfermedad de 3 vasos, la indicación quirúrgica a veces se hace muy compleja porque cuando se hace la esternotomía tiende a hacer muchas complicaciones, una recuperación mucho más lenta, una tasa de complicaciones asociada a la cardiocirugía mucho más alta. Entonces, por ejemplo, en estos casos, si ese paciente que tuvo el evento coronario y se den cuenta que tiene enfermedad de 3 vasos bien compleja y hubiera recibido, por ejemplo, terapia en mediastino, radioterapia, a veces se tienden a tomar criterios diferentes. Por ejemplo, que a veces Syntax alto igualmente puede hacerse una excepción considerando estos otros factores oncológicos de terapia previa, y a veces igualmente hacer una terapia mediante intervencional, mediante angioplastía, versus una cardiocirugía, por ejemplo. Pero en general decir que hay terapias que se pueden, aunque se han dado en la infancia, van a generar un mayor riesgo cardiovascular. También algo que siempre se comentaba de las antraciclinas, pacientes jóvenes que reciben antraciclina en la niñez, quedan mucho más susceptibles a second hit. Por ejemplo, un paciente recibió antraciclina a los 15 años, el paciente tiene 45 años, fracción de eyección normal, desarrolla una hipertensión y a los 2 años tiene una fracción de eyección de 40%. Tiende a ser mucho más sensible a un eventual segundo hit que un paciente que no hubiera recibido esa terapia. Entonces, de alguna manera, ahí lo que comentaba la doctora, que efectivamente algunas terapias dejan una marca por siempre en ese paciente. Entonces, ese paciente siempre tenemos que tener un control más estricto, y de hecho eso se incluye en la mayoría de los países con clínicas de sobrevivientes, que tienen controles en particulares y se tienden a ser pacientes en tratar de mantenerlo más sano que un paciente sin terapias oncológicas previas. Perfecto. Aquí hay una pregunta que no fue el punto de la charla, pero podríamos aprovechar. Un colega nos pide doctor Ferrer, ¿cuál sería el tratamiento y seguimiento de la miocarditis por los IC? Eso un Dependiendo punto del grado de miocarditis. muy Pensando que a veces se asocia a miopericarditis. muy relevante, siempre se detiene la terapia en ese momento. Cuando se hace el diagnóstico, ahora existen criterios que se incluyen en la guía, criterios mayores, criterios menores, que eso también se reestructuró. Además de existen criterios electrocardiográficos, criterios en base a niveles de biomarcadores y también criterios asociados a imágenes, generalmente la cardiorresonancia es lo que estamos más habituados. Pero un punto relevante como concepto general, se detiene terapia y se inicia terapia corticosteroide. Lo importante aquí es que cuando existe una disfunción asociada, saber que es de alta gravedad y que requiere bolos de metilprednisolona, en las dosis similares a los que vimos, 1 miligramo por kilo, por al menos 3 días, y el tratamiento corticoidal que se va a mantener, y dependiendo de la respuesta a tratamiento que tenga ese paciente, hay segundas líneas de terapias también de inmunológicas que pueden utilizarse de rescate. Pero un aspecto muy importante de esto va a ser que el paciente, si hace una disfunción muy importante y potencialmente podría tener buen pronóstico, manejar ese paciente de manera invasiva, una unidad coronaria. A mí me tocó ver un paciente que estuvo en ECMO, que después se recuperó, tuvo otra línea de tratamiento y posteriormente pudo seguir terapia en forma habitual. Pero generalmente sí, la miocarditis es algo muy relevante, y un aspecto que quizá no le di la suficiente relevancia, pero cuando tenemos pericarditis siempre descartar que haya el componente de miocarditis asociado. Y al mismo tiempo, si un paciente había tenido una terapia que se había iniciado hace un corto plazo, hacer un seguimiento estricto a ese paciente con biomarcadores, con troponinas, para ver de alguna manera que cuando se suspendió terapia exista un quiebre y que ese paciente no progrese la miocarditis. Rodrigo, para terminar explotándote otro poquito más,
hay un punto que no se le ha dado, o tal vez se empezó a dar importancia, del chip. ¿Puedes volver a explicar cortito Sí. por qué es la importancia, digamos? ¿Cuándo debemos empezar a pensarlo? Aquí como anécdota, yo me acuerdo que estaba partiendo como mi primera semana y de repente llega paciente derivado con esta hematopoiesis clonal de significado incierto, con mutación TET2 con variante alélica más de 30%. Así como, para hacer un resumen, básicamente nosotros tenemos stem cells circulantes, stem cell hematológicas que van circulando y de alguna manera este stem cell pueden envejecer. Y este envejecimiento puede estar asociado a mutaciones específicas. Y hay algunas mutaciones específicas que cuando tienen una frecuencia alélica significativa, algunos dicen 10, 15%, tienden a tener un impacto cardiovascular. El approach con estos pacientes aún no está totalmente establecido, pero algunos centros, Mayo Clinic, la Universidad de Toronto y otros lugares, cuando el paciente llega con esta variante alélica alta en esta stem cell circulante, se tiende a hacer un estudio invasivo en términos de score de calcio, Doppler carotidio y Doppler de extremidades. En general, hemos, con esa precaución en este tipo de pacientes, que tienen una frecuencia de complicaciones cardiovasculares bien altas. De hecho, estos pacientes los ven inicialmente los hematólogos, pero con estas mutaciones debutan primero con el evento cardiovascular por sobre una progresión a una leucemia. De hecho, el riesgo de leucemia es más bajo que el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Por eso tendemos a ser bien activos y es algo que probablemente cuando existan mayor frecuencia de este test en nuestro centro, vamos a ir viendo a este tipo de pacientes. Bueno, ya estamos bien, tal vez concretar algunas cosas. Doctora Tiznado, a lo mejor aquí había una pregunta, a lo mejor tú nos podrías estratificar cortito. ¿Qué pasa si tú estás de turno y llega un paciente con un infarto con supradesnivel y te dicen que está con quimioterapia? ¿Qué puntos habría que concretizar o saber para poder ir a convencer al hemodinamista que ingrese al pabellón con nuestro paciente? Estás mutada. Ahí sí. Bueno, ahora sí. Primero ver, claro, qué tipo de síndrome coronario es. O sea, si es un IAM con supradesnivel del ST Con supra. Con supra del ST. Sí. Bueno, idealmente saber qué tipo de cáncer es y la sobrevida que tiene este paciente. Como dicen las guías, saber si tiene más de 6 meses de sobrevida, uno tiene que hacer un manejo activo, ¿ya? Un manejo invasivo en este tipo de paciente. Si hay disponibilidad de hemodinamia, obviamente hacer una coronariografía, previo chequeo obviamente de que pudiera haber alguna contraindicación, o sea, una trombocitopenia severa, una hemorragia reciente, ya que son como los más, o contraindicación para usar doble antiagregación plaquetaria, ¿ya? Sabemos que los cánceres que no sé, que tienen metástasis cerebrales, o de vejiga, o de intestino, son los que tienen siempre más riesgo de sangrado, ¿ya? O antecedentes previos de sangrado, obviamente. Pero en general, eso, o sea, promover un manejo activo en este tipo de pacientes, hacer coronariografía, si no hay contraindicación, poner stent, idealmente DES, ¿cierto? No usar BMS y también no angioplastia con balón, que se ha visto que tiene peores resultados. Si hay una lesión que es moderada y uno no sabe, hacer un FPR para no indicar stent innecesario en esos casos, ¿ya? Pero siempre yo creo que promover, si la sobrevida es adecuada, un manejo invasivo. Ahora sí, un cáncer ya avanzado que tiene mal pronóstico, claro, ahí uno trata de hacer un manejo más conservador en estos pacientes. Muy bien, doctora. Doctora Echeverría, también para ir finalizando, tenemos un paciente que llegó con un síndrome coronario. El hemodinamista entró y no tenía placa severa, pero sí muchos trombos. Aspiró, dejó terapia. ¿Qué terapia antiagregante plaquetaria usted preferiría para el manejo de este paciente por un par de meses? Bueno,
supongo que fue seguido de la aspiración de una intervención percutánea, probablemente Exacto, sí. con un stenting en la arteria culpable del infarto. Y es importante, como bien mencionaba la doctora Tignado, desde un principio tratar de tener una muy buena comunicación con el médico, oncólogo, hematólogo, tratante, y conocer cuáles son las expectativas que el paciente tiene. Por ejemplo, puede ser necesario en ese paciente una cirugía tiempo sensible que no se haya realizado y que pudiese haber condicionado el hecho de utilizar un stem metálico, por ejemplo, y la doble antiagregación debiera ser necesariamente más corta en términos de no retrasar una cirugía que es parte significativa del pronóstico oncológico. O pudiera ser un paciente que tiene un alto riesgo de sangrado previo por los SCORE o el tipo de cáncer que el paciente ya tiene. En todo caso, uno va siempre a considerar la hematología, como bien lo mencionó el doctor Carrasco, y tener presente el recuento plaquetario. En general se promueve utilizar como terapia antiagregante dual siempre a la aspirina asociada más bien al clopidogrel, que es lo más común. Especialmente si las plaquetas están en un recuento bajo, pero no menor de 30.000. En general se utiliza Prasugrel o clopidogrel mucho menos frecuente, que requieren un nivel de plaquetas superior a 50.000. Y el otro aspecto que es importante, yo diría que es el hecho de que en general la terapia doble antiagregante, dependiendo del futuro del paciente, si no hay riesgo de sangrado, si no hay riesgo de intervención, debiera ser prolongada, idealmente con un stent liberador de droga. Si es un paciente con limitaciones en ese sentido, debiera ser acortada, idealmente a un tiempo no menor de un mes, antes si se va a operar el paciente, o de 3 meses si es que se puede dilatar un poco. Yo diría eso, yo creo que hay que conocer muy bien la historia, el futuro tratamiento del paciente, su condición hematológica, pero en general el antiagregante asociado a aspirina que más se utiliza es clopidogrel. Perfecto. Doctor Carrasco, acá hay una colega, la doctora Sánchez, que nos pide, tenemos este paciente, nosotros que nos llegó con un síndrome coronario agudo, se le hizo full terapia y ella quisiera saber cuánto tiempo después puede acceder de nuevo a quimioterapia. Muy buena pregunta. En general, después que tuvo, vamos a suponer, por ejemplo, un infarto con supra, dependiendo de la repercusión que tuvo a nivel de algún grado de disfunción ventricular, va a depender también del tipo de cáncer, cuál próximo debiera utilizarse, pero en general lo que uno recomienda, si el paciente no tiene otras lesiones pendientes, si el paciente no tiene de alguna manera una disfunción ventricular evidente que pudiera haberse afectado por la terapia oncológica específica, uno podría iniciar, dicen uno al mes, en general tiende a ser aproximadamente a las 6 semanas, 2 meses, reiniciarse terapia, pero con esas consideraciones, dependiendo, siempre recordar ahí un poco el tipo de terapia, si del punto de vista, si son terapias vasoconstrictoras o terapia que generan otro efecto del punto de vista de riesgo coronario, y lo segundo, el punto de vista de lo relevante que es para el pronóstico de esos pacientes. A veces lo más complejo es cuando, como decía el doctor Echeverría, pacientes que, por ejemplo, requieren una intervención quirúrgica, que es clave, que se sabe que, por ejemplo, más de 6 meses el diagnóstico cambia el pronóstico de ese paciente desde el punto de vista oncológico. Y en esos casos, bueno, obviamente, hacer un DAP corto,
y realizar la intervención quirúrgica. Pero nuevamente volvemos al caso a caso, dependiendo del pronóstico del paciente, la importancia de la droga para ese paciente, el mecanismo que tiene esa droga y si quedó con otras lesiones y la repercusión que tuvo después del síndrome coronario en el ventrículo. Muy bueno, y una cosa que a veces, un punto mejor dicho, que a veces nos olvidamos, especialmente acá en Chile, donde somos un poco paternalistas en la toma de decisiones de nuestros pacientes, es que hay que conversarlo no solamente con el team, sino que con el paciente. Sí. Decirle, mire, tenemos estas dos opciones. Aquí, acá, nosotros creemos que esta puede ser mejor, etcétera, y usted decide, y eso también es parte importante en nuestra labor como cardiooncólogos, integrar a nuestro paciente en la toma de decisiones. Hay algunos que toca, no, ya no quiero más, dicen, y uno tiene que empezar a explicarles, a ayudarlos a entender que es parte de un proceso, que no significa un final, y también hay otros que quieren todo con todo de inmediato, full, así que eso también es fundamental. Bueno, tú hablaste, Rodrigo, perdona, de la evaluación para los checkpoints o evaluación que puede ser para cualquier situación en general, era que o sea, le hacías un angiotac, los Doppler. No hablaste de la medición de la túnica media, de la carótida. No lo usan mucho allá en Canadá. En general, solamente dentro de algunos protocolos clínicos, que Perfecto. efectivamente, por ejemplo, se estaba evaluando en pacientes que parten en alguna terapia dual de checkpoint inhibitor de mayor riesgo, más de 65 años, y que no tenían ateromatosis conocida, evaluando prevención primaria. Y en esos protocolos clínicos, ensayos clínicos, se evalúa el grosor de túnica, un poco para demostrar si eventualmente podría haber un beneficio en este subgrupo de pacientes. Yeah. Pero en general no algo que utilicemos en forma rutinaria. En general, eso sí, decir que los estudios que demostraron efectivamente que los checkpoints incrementaban la progresión fueron midiendo el grosor de la túnica justamente, así que fueron relevantes para dar esa evidencia. Buenísimo. Yo estoy súper entretenida, creo que ha sido un webinar muy participativo, estoy feliz de que hayamos tenido también hartas preguntas del público. No sé, doctor Santibáñez, si tú tienes algún comentario, alguna situación que... Sí, yo también me sumo a su impresión, doctora, que el tema es apasionante, o sea, no tiene otro apelativo calificativo. La intervención de cada uno de ustedes ha sido fantástica, se los quiero agradecer personalmente, doctora Tiznado, doctora Echeverría, doctora Rojo, doctor Carrasco, y en razón del tiempo, como el tiempo en televisión es caro, tenemos que ir dando por finalizado la sesión, y para ello quisiera pedirle a usted, doctora Rojo, que guíe las últimas intervenciones para poder darle un cierre a la actividad. Perfecto. Doctora Tiznado, si tú quieres hacer 2 o 3 palabritas para que cerremos nuestra participación en esta noche. Bueno, primero agradecer la invitación ya a este webinar y felicitar a todos, ya a Rodrigo sobre todo, que con una charla excelente, y creo que todos hemos aprendido de esto. Y segundo, bueno, invitar a todo el resto de los colegas a ingresar a este lindo mundo de la cardio-oncología, ya que de a poco acá en Chile nosotros hemos ido avanzando, pero todavía nos queda mucho. Tratar, insistir en los tratamientos, el manejo invasivo en estos pacientes, no dejarlo estar y hacer un manejo conservador como era antiguamente, y también decir que cada paciente es único, o sea, las guías pueden decir algunas cosas, pero es importante ver cada paciente individual, ¿ya? A veces las guías que dicen algo, uno puede modificar o preguntarle a los colegas, tener otras opiniones, hacer un cardio-team, porque estos pacientes son como bien fluctuantes, o sea, un día tienen falla renal, otro día sangran, otro día hacen diferentes complicaciones o después andan mejor.
Entonces, es bien dinámico estos pacientes con cáncer, entonces es un desafío cada día con ellos. Así que eso, invitar a todos a, como digo, a este lindo mundo de la cardio-oncología y agradecer la invitación. Doctor Echeverría, ahora algún comentario para finalizar este webinar. Sí, muchas gracias, doctora Rojo. Yo también me sumo a los agradecimientos de la doctora Tiznado. Quiero agradecer al doctor Carrasco. Creo que he aprendido muchísimo, ha sido muy interesante, estoy muy agradecido. Y quizás para los colegas que nos escuchan, yo tengo la impresión de que este mundo que nos ofrece tantos desafíos clínicos, que nos desafía tanto, y que estamos empezando a reconocer en su importancia en nuestro país, nos propone como algunas cosas que son fundamentales. Lo primero es la posibilidad de comunicarnos, de relacionarnos entre nosotros en relación al paciente oncológico. El paciente oncológico requiere de múltiples perspectivas, de múltiples visiones, todas las cuales tienden a contribuir desde su mirada, y debemos aprender a comunicarnos de una manera mucho más efectiva, mucho más activa. El segundo punto es que se insistió mucho también lo importante que es estratificar a los pacientes. Cada paciente es un individuo único con un riesgo individual, y si bien es cierto, las guías nos orientan, finalmente lo que debemos hacer nosotros es adaptarlas con racionalidad, con muchas ganas a nuestro medio local. Y lo último, yo diría que es la posibilidad de que podamos incluir muchísimo más en forma participativa, deliberativa, a los pacientes en la toma de decisiones con respecto a lo que ellos consideran importantes para su propio bienestar. Yo creo que eso es lo que quisiera transmitir, junto con mi agradecimiento nuevamente por haber participado. Muchas gracias. Doctor Carrasco, ¿algún pequeño comentario antes Sí. de No, muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue un gusto de estar con ustedes, conocer la realidad, de ver lo que pasa en los otros centros. También lo mismo, recalcar lo que ya comentaron aquí mis colegas. Primero, que la cardio-oncología tiende a ser muy relevante la comunicación del equipo con el oncólogo, el hemato-oncólogo, el intervencional. También, como comentaban el doctor Echeverría y la doctora Tiznado, también cada paciente es muy particular. Muchas veces, a veces las guías nos dan recomendaciones, pero a veces van a ocurrir situaciones. Aquí a modo de ejemplo, esta paciente que yo comentaba, el 2011, fracción de eyección 45, tratamiento con Herceptina, 39 años. En ese momento estaban las guías que se decía si tenía menos del 50% no se podía dar nada. Hablamos con la paciente, 3 niños chicos, 39 años, un cáncer avanzado. La paciente, como decía la doctora Rojo, justo me gustó el ejemplo, se la quiso jugar, sabía el riesgo que estaba sometida. Nosotros evaluamos al MinSal, vamos a hacerles controles seguidos. Aquí, gracias a los cardiografistas, porque hicimos controles muy seriados al principio, el primer año, controles cada ciclo, porque no había, estaba fuera un poco de las guías, pero esta paciente después saber que ya tiene sus hijos grandes, que sigue terapia, sigue con su Herceptina, han pasado 11 años, un poco para motivarnos que de repente, más allá de las guías, lo que hablemos con los pacientes, lo que hablemos con nuestro ecocardiografista, a veces va a ser todo en pro del beneficio finalmente del paciente. Así que es incentivarlo y que cada uno de ustedes en su centro de a poco vaya viendo estos pacientes. Obviamente va a ser un desafío, pero motivarlos a que es algo que se viene y que indudablemente va a ser un gran aporte en cada uno de los centros donde ustedes están. Bueno, para finalizar entonces este webinar, en realidad ya mis 3 compañeros de este lindo webinar han dicho todo. Yo lo único que puedo decir es que nosotros tenemos un grupo de trabajo que está empezando y a los cuales hemos tenido gran apoyo de la Sociedad Chilena de Cardiología con su presidente, el doctor Rosell, a los cuales agradezco y quiero dejar abierta la invitación. Pronto ya tendremos mayor actividad en
en la parte de publicidad y de webinar. Por favor, cualquiera de ustedes que tenga algún caso, que desea integrarse con nosotros, por favor, vamos a tener las puertas abiertas. Acá todos queremos aprender. Tenemos excelentes ponentes como el doctor Carrasco, que nos honra con su brillantez y sencillez para recibir los elogios. Y nada más que eso, la cardio-oncología es un mundo apasionante, es su especialidad que está en ciernes. Recién ahora se abrió la primera guía internacional del manejo, por lo tanto todos estamos haciendo camino y estamos andando todos apoyándonos unos a otros. Así que agradezco una vez más a la Xochicara, agradezco al doctor Santibáñez la oportunidad que nos ha dado y dejo abierta la invitación para todos los que nos quieran acompañar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el Congreso Chileno de De Cardiología. todas maneras, Sí, ahí muy nos amables vemos. a todos. Exacto. Hasta la Muchas próxima. gracias. Adiós. Chao. Chao. Gracias a todos. Abrazos.